24 de julio de 1943. En algún lugar de las Islas Carolinas, en el Pacífico Occidental, el comandante Lawrence Daspit observa a través del periscopio del USS Tinosa. Sus manos sudan contra el metal frío. A 2.700 metros de distancia, el petrolero japonés Tonan Maru número 3 se balancea en el agua como una ballena herida. 17.000 toneladas de acero y combustible. Es el mayor petrolero de la Armada Imperial japonesa. El petrolero está inmóvil en el agua. Daspit ya lo ha impactado 2 veces. 2 golpes perfectos. Las explosiones abrieron brechas en su casco, pero el barco se niega a hundirse. Ahora Daspit dispara una y otra vez. El torpedo 3 falla. El torpedo 4 falla. El torpedo 5 golpea el casco con un sonido metálico enfermizo. No hay explosión. Los torpedos 6, 7 y 8 fallan también. Cada uno de ellos es un milagro de ingeniería estadounidense que cuesta $3,000. Cada uno se estrella inútilmente contra el acero japonés. En la sala de torpedos, algunos hombres lloran. 13 torpedos han sido disparados a quemarropa contra un blanco inmóvil. 11 de ellos han fallado. La tripulación del petrolero literalmente les saluda desde la cubierta, burlándose de ellos. A Daspit le queda un torpedo. Solamente uno. Y entonces, toma una decisión que cambiará la guerra. No lo dispara. Lo que el comandante Daspit no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que los submarinos estadounidenses habían estado en guerra durante 20 meses con un arma que tenía una tasa de fallo del 60 al 80%. Se trataba del torpedo Mark 14, el torpedo más caro y sofisticado jamás diseñado. Y estaba fundamental y catastróficamente roto. Tenía 3 fallas fatales separadas. Cada una de estas fallas fue descubierta, cada una fue negada, y cada una cobró vidas estadounidenses. Mientras tanto, la Oficina de Artillería de la Marina insistía en que el arma era perfecta. Insistían en que los submarinistas eran simplemente incompetentes. Para julio de 1943, los submarinos estadounidenses habían disparado más de 9,000 torpedos contra barcos japoneses. La mayoría de ellos no hicieron absolutamente nada. Los comandantes de submarinos estaban siendo relevados de su deber por falta de agresividad. Esto ocurría cuando sus armas simplemente se negaban a explotar. El servicio silencioso estaba sangrando moral. Los convoyes japoneses navegaban sin ser molestados. Petroleros como el Tonan Maru entregaban combustible para los cazas Zero y los acorazados. La guerra del Pacífico pendía en la balanza. Y en Washington, los almirantes con uniformes impecables insistían en que no había ningún problema. Lo que Daspit no sabía era que un vicealmirante obstinado estaba a punto de realizar un experimento. Un experimento tan peligroso, tan poco ortodoxo, que podría llevarlo a una corte marcial si fallaba. Y si tenía éxito, desataría la fuerza submarina más letal de la historia naval. Esta es la historia de cómo el torpedo Mark 14 casi pierde la Segunda Guerra Mundial. Y como un hombre lo arregló contra órdenes directas. 7 de diciembre de 1941. 5 horas después de que Pearl Harbor arde, el almirante Harold Stark envía órdenes a toda la flota del Pacífico. Las órdenes son claras. Ejecutar guerra submarina sin restricciones contra Japón. El servicio silencioso sale de casa. 51 submarinos. Cada uno de ellos porta 24 torpedos Mark 14. Es el arma submarina más avanzada del mundo. El torpedo está impulsado por vapor. Pesa 1.360 kilogramos de muerte. Atraviesa el agua a 85 kilómetros por hora. Lleva una ojiva de 308 kilogramos. Esto es suficiente para romper la quilla de cualquier barco a flote. El Mark 14 tenía 2 sistemas de detonación. Un detonador de contacto para impactos directos y el revolucionario detonador de influencia magnética Mark 6. Este detonador estaba diseñado para detectar el campo magnético de un barco y detonar bajo la quilla. Esto rompería la espalda del objetivo,
Era brillante, elegante e imparable. O eso afirmaba la oficina de artillería. Ellos diseñaron el torpedo en la década de 1920. Lo probaron exactamente 2 veces con ojivas reales. Los torpedos eran demasiado caros para desperdiciarlos en pruebas. Cada uno costaba $10,000. La Marina tenía tanta confianza en el Mark 14 que nunca dispararon uno contra un blanco móvil. Nunca lo dispararon contra un barco real. Los torpedos de prueba llevaban ojivas ficticias llenas de agua. Esto significaba diferente peso, diferente balance, diferente rendimiento. Pero los almirantes en Washington estaban seguros de que el Mark 14 era perfecto. Los submarinistas descubrieron lo contrario inmediatamente. Enero de 1942. El USS Swordfish dispara 13 torpedos contra un convoy japonés. 0 impactos. El USS Seawolf dispara 8 torpedos. 0 impactos. El USS Skipjack coloca 4 torpedos en un portaaviones a 730 metros de distancia. Es una distancia de contacto directo. Ellos observan a través del periscopio cómo los 4 torpedos golpean el casco. Ninguno de ellos explota. Los informes de patrulla inundan Pearl Harbor. Reportan torpedos con trayectorias erráticas. Reportan detonaciones prematuras. Reportan fallos constantes. Los capitanes están furiosos. Sus tripulaciones están desmoralizadas. Están arriesgando sus vidas acechando buques de guerra enemigos. Están ejecutando el disparo perfecto, y nada sucede. La respuesta de la oficina de artillería es contundente. Los comandantes de submarinos son incompetentes. Es mala puntería, es mala navegación, es un error del operador. El capitán John Wilkes, comandante de submarinos del Pacífico Sudoccidental, escribió a Washington. Dijo lo siguiente: en la defensa de Luzón disparamos 96 torpedos. Solo 3 barcos japoneses fueron hundidos. 3. Esto es una tasa de éxito del 3%. La respuesta de la oficina fue esencialmente esta: intenten apuntar mejor. Para mediados de 1942, el problema era innegable. Algunos torpedos explotaban prematuramente. Esto ocurría a kilómetros de distancia de sus objetivos. Otros torpedos pasaban directamente bajo los barcos enemigos sin explotar. Otros más golpeaban los cascos directamente y no hacían nada. Los capitanes reportaban ver sus torpedos alojados en los cascos enemigos. Los torpedos quedaban incrustados como dardos lanzados. Las ojivas eran visibles sobre la línea de flotación. Los detonadores no se activaban. El servicio silencioso estaba peleando la Segunda Guerra Mundial con armas rotas. Y los viejos en Washington se negaban a creerlo. Lo que estaba en juego no podía ser más alto. La máquina de guerra japonesa funcionaba con petróleo importado. Había petroleros de las Indias Orientales holandesas. Había cargueros del sudeste asiático. Todos eran vulnerables al ataque submarino. Si los submarinos estadounidenses podían cortar esas líneas de suministro, Japón colapsaría. Pero no podían hundir lo que no podían impactar, y no podían impactar lo que no explotaba. Durante 1942, los submarinos estadounidenses dispararon 1,442 torpedos. Reclamaron 109 barcos hundidos. Sin embargo, los registros japoneses mostraron después que solo 40 barcos realmente se fueron a pique. Esto representa una tasa de fallo del 70%. Mientras tanto, los hombres estaban muriendo. Los submarinos eran detectados porque los torpedos explotaban prematuramente. Esto revelaba sus posiciones. Otros barcos se hundían porque sus armas fallaban. Esto los obligaba a permanecer en las zonas de combate demasiado tiempo. El teniente comandante Dudley Morton, conocido como Mush Morton, comandaba el USS Wahoo. Se hizo legendario por su agresividad y su rabia hacia el Mark 14. Después de una patrulla donde 8 de 12 torpedos fallaron, él radió a Pearl Harbor. Su mensaje decía: necesitamos un nuevo pez y lo necesitamos ahora. La oficina de artillería archivó el informe. No cambiaron nada.
Lo que la Marina necesitaba era alguien dispuesto a demostrarles que estaban equivocados. Alguien con el rango suficiente para ser escuchado. Alguien con el coraje para desafiar las órdenes. Y alguien con acceso a submarinos y torpedos reales. Necesitaban a Charles Lockwood. El contraalmirante Charles Andrews Lockwood Jr. no tenía ningún motivo para resolver una crisis de torpedos. Su experiencia era en operaciones submarinas, no en diseño de armas. No era ingeniero. Nunca había trabajado en la estación naval de torpedos en Newport, Rhode Island. Esta era la instalación que diseñó el Mark 14. Lockwood no tenía formación formal en explosivos o mecanismos de detonación. Lo que tenía era algo más peligroso para la oficina de artillería. Él escuchaba a sus comandantes de submarinos. Mayo de 1942. Lockwood asume el comando de submarinos del Pacífico Sudoccidental. Su base estaba en Fremantle, Australia. En cuestión de semanas, los informes de patrulla que llegan a su escritorio pintan un cuadro condenatorio. El Mark 14 está fallando a tasas catastróficas. Pero cuando Lockwood solicita permiso para investigar, la oficina de artillería lo cierra de inmediato. El torpedo funciona perfectamente, insisten. El problema es el entrenamiento de la tripulación. Les dicen, disparen con más cuidado, acérquense más, no culpen al arma por la incompetencia del operador. Pero Lockwood sigue leyendo los informes. El USS Pompano dispara 9 torpedos a un petrolero. Se observan 9 impactos. El petrolero se aleja navegando. El USS Permit dispara 10 torpedos a un carguero anclado en un muelle. 11 de ellos no explotan. Sí, 11. Esto es porque un torpedo hizo un recorrido circular. Volvió hacia atrás y casi hundió al propio Permit. El USS Seawolf dispara 15 torpedos a un barco factoría ballenero. 15 impactos confirmados. El objetivo se aleja cojeando. Estos no son errores de novatos. Son los mejores comandantes de submarinos de Estados Unidos. Están ejecutando ataques de manual con sistemas de control de fuego de última generación. Y sus armas están fallando. Junio de 1942. Lockwood hace algo sin precedentes. Lo hace sin autorización. Lo hace sin permiso. Y sin informar a la oficina de artillería. Ordena pruebas de torpedos. Son pruebas de campo. Torpedos reales en condiciones reales. El capitán James Fife era su oficial de operaciones. Él establece el primer experimento en Albany, Australia. Disparan torpedos contra redes del puerto. Miden las profundidades con medidores mecánicos rudimentarios. Los resultados son impactantes. Cada torpedo Mark 14 navega 3 metros más profundo que su configuración de profundidad. Cada uno de ellos. Si configuras un torpedo para navegar a 3 metros, navega a 6. Esto es perfecto para pasar inofensivamente bajo la quilla de cualquier destructor o submarino. Es perfecto para fallar contra cada barco en la flota del Pacífico. Lockwood envía un informe a Washington. Les informa que el mecanismo de profundidad es defectuoso. Aquí están los datos, les dice. La respuesta de la oficina de artillería es la siguiente. Su metodología de prueba es defectuosa. El torpedo funciona según las especificaciones. Ni siquiera miran sus datos. Febrero de 1943. Lockwood es transferido a Pearl Harbor. Es promovido a comandante de submarinos de la flota del Pacífico. Ahora controla toda la guerra submarina del Pacífico. Y ahora tiene recursos. En las primeras semanas de llegar, Lockwood toma una decisión. Es una decisión que podría terminar su carrera. La oficina de artillería ha prohibido cualquier prueba no autorizada de torpedos. El Mark 14 está clasificado. Su mecanismo detonador es tan secreto que los comandantes de submarinos no pueden examinarlo. Manipular un torpedo es un delito de corte marcial. A pesar de esto, Lockwood ordena a su personal preparar pruebas de campo exhaustivas. Ojivas reales, detonadores reales, blancos reales. Va a probar que el Mark 14 está roto, o va a terminar su carrera intentándolo.
El momento de comprensión llega en su oficina en Pearl. Lockwood está revisando informes de patrulla del USS Trigger. El comandante Roy Benson disparó 14 torpedos en ángulos perfectos de 90 grados. Disparos de manual. Los 14 fueron fallos. Lockwood rodea el número 14 con un círculo. Luego mira sus datos de corrección de profundidad. Luego revisa los informes de fallas del detonador magnético. Aquí es donde lo comprende. 3 problemas. 3 fallas catastróficas separadas. Cualquiera de ellas anularía la efectividad del Mark 14. Juntas, han creado el fracaso militar más caro de la historia estadounidense. Y si va a arreglarlas, va a tener que romper cada regla que tiene la Marina. Pearl Harbor, mayo de 1943. La isla hawaiana de Kahulawe se eleva del Pacífico como un puño marrón. Es árida, deshabitada y perfecta. Lockwood está de pie en la cubierta de un buque nodriza de submarinos. Observa a las tripulaciones mientras preparan una red de pesca. La red está a 460 metros de la costa. Detrás de la red, los acantilados escarpados se elevan desde el agua. El plan es simple. Van a disparar torpedos al acantilado. La red los detendrá. Y luego medirán su profundidad. El capitán Charles Mommsen, conocido como Sweet Mommsen, era el subdirector de Lockwood. Él niega con la cabeza. Le dice, «Si la oficina descubre que hacemos esto sin autorización». Lockwood responde, «Entonces, será mejor que obtengamos buenos datos». 20 de mayo de 1943. El USS Muscalunge dispara los primeros tiros de prueba. Los torpedos están configurados para 3 metros, 5 metros y 6 metros. Cada uno golpea la red 3 metros más profundo de lo configurado. Las pruebas australianas no fueron casualidades. El Mark 14 tiene un error sistemático de profundidad. El equipo de Lockwood identifica el problema. Los torpedos son más pesados en la nariz que en las pruebas. Esto se debe a que usan ojivas reales versus ojivas ficticias. El mecanismo de profundidad no puede compensar esto. Es simple, reparable y mortal. Lockwood envía otro informe a Washington. Les dice, «Aquí está la prueba. Aquí está la solución. Deben ajustar el mecanismo de profundidad 1 metro por cada 3 metros de configuración». Junio de 1943. La oficina, finalmente, a regañadientes, reconoce el problema de profundidad. Ordenan a todos los submarinos ajustar manualmente sus configuraciones de profundidad. El problema número 1 está resuelto. Esto ocurre 18 meses después del inicio de la guerra. Pero los torpedos siguen fallando. Julio de 1943. El USS Tinosa, el comandante Daspit, el Tonan Maru, 15 torpedos disparados, 2 explosiones, 13 fallos. Cuando Daspit regresa a Pearl Harbor con su torpedo sin explotar, irrumpe en la oficina de Lockwood. Golpea el informe de patrulla sobre el escritorio. Le dice, «Señor, con el debido respeto, nuestros torpedos son basura». Lockwood mira los números. Son disparos a quemarropa. La configuración es perfecta. Y hay 13 fallas. Lockwood pregunta, ¿conservó el torpedo fallido? Daspit responde, «Sí, señor». Lockwood dice, «Bien, vamos a hacerlo explotar. Aquí es donde se vuelve ilegal». El detonador magnético Mark VI está clasificado como alto secreto. Lockwood no está autorizado para examinarlo. No está autorizado para probarlo. Y ciertamente no está autorizado para modificarlo. La Oficina de Artillería ha prohibido explícitamente las pruebas de campo del detonador magnético. Es demasiado sensible, demasiado clasificado y demasiado caro. A pesar de todo esto, Lockwood ordena la prueba de todos modos. Agosto de 1943. De vuelta en Kahulawe. Esta vez, el equipo de Lockwood dispara torpedos a un barco real. Es el USS Mosin, un destructor programado para desguace. Lo amarran cerca de los acantilados, apagan sus motores y eliminan su campo magnético. Disparan torpedos Mark 14 configurados para pasar bajo su quilla. Los detonadores magnéticos están activos. No sucede nada.
Los torpedos pasan directamente bajo el mocín. No hay detonaciones. Lockwood ordena desactivar los detonadores magnéticos. Van a usar solo los detonadores de contacto. 31 de agosto de 1943. Lockwood envía la orden a cada submarino en el Pacífico. La orden es clara. Desactiven todos los detonadores magnéticos. Usen solo el modo de contacto. El problema número 2 está resuelto. Esto ocurre 21 meses después del inicio de la guerra. Pero los torpedos siguen fallando. La patrulla de Daspit lo probó. Incluso con las correcciones de profundidad. Incluso con los detonadores magnéticos apagados. 11 de 13 torpedos impactando en ángulos perpendiculares no detonaron al contacto. Esto significa que el detonador de contacto mismo está roto. Y probarlo va a requerir algo loco. Lockwood ordena a su equipo disparar torpedos directamente contra la cara del acantilado. No contra redes. Contra roca a velocidad completa. Se supone que los detonadores deben activarse al impacto. Disparan los torpedos. Los torpedos golpean la roca sólida. Las ojivas se arrugan. Los percutores se doblan sin detonar. Ese es el problema. El percutor es demasiado frágil. Cuando el torpedo impacta en un ángulo de 90 grados, cuando es un impacto perfecto, el impacto aplasta el percutor antes de que pueda activar el detonador. Un disparo perfecto es un fallo garantizado. Septiembre de 1943. Washington, D.C. La sede de la oficina de artillería. La sala estalla en confusión. Alguien pregunta, ¿hizo qué? El contraalmirante William Blandy, conocido como Spike Blandy, es el jefe de la oficina de artillería. Está de pie. Su rostro está rojo de ira. La mesa de conferencias está cubierta con los informes de prueba de Lockwood. Hay fotografías de percutores doblados. Hay fragmentos de torpedos recuperados de Kahulawe. El personal de Blandy está igualmente furioso. Uno de ellos dice, no tenía autorización para realizar estas pruebas. El detonador Mark VI está clasificado. Lockwood responde con calma. También está defectuoso. Los 3 componentes lo están. El mecanismo de profundidad, el detonador magnético y el detonador de contacto. Tengo datos de más de 40 disparos de prueba. Le responden. Las pruebas de campo no son confiables. Lockwood responde. Sus pruebas de laboratorio usaron ojivas ficticias y no tuvieron en cuenta las condiciones de combate. Lockwood desliza otra carpeta sobre la mesa. Les dice, aquí están los datos de cada patrulla submarina desde febrero. 1,782 torpedos disparados. La tasa de fallo estimada es del 54%. Eso no es error del operador. Es una falla mecánica sistémica. La sala queda en silencio. Uno de los ingenieros de Blandy toma la carpeta. La hojea. Se detiene en las fotografías de la patrulla del Tinosa. Allí está el Tonanmaru balanceándose. Las marcas de impacto de torpedo son visibles en su casco. No hay explosiones. El ingeniero insiste. El detonador de contacto es mecánicamente sólido. Lo hemos probado. Lockwood pregunta. ¿Lo probaron disparando torpedos en ángulos de 90 grados contra placa blindada a 85 kilómetros por hora? Hay silencio. El ingeniero responde. Seguimos los protocolos de prueba. Lockwood dice, sus protocolos están matando submarinistas. Tengo comandantes que han sido relevados por falta de agresividad. Esto ocurre porque sus armas no funcionan. Tengo barcos permaneciendo en las zonas de combate demasiado tiempo. No pueden confirmar los hundimientos. Perdimos el USS Argonaut. Perdimos el USS Amberjack. Perdimos el USS Grampus. ¿Cuántos de ellos murieron porque permanecieron en patrulla tratando de hacer funcionar torpedos defectuosos? El almirante Blandy se inclina hacia adelante. Le dice, sus pruebas de campo violaron los protocolos de seguridad. Examinó componentes clasificados sin autorización. Modificó las configuraciones de profundidad de torpedos sin aprobación de la oficina. Podría someterlo a una corte marcial. Lockwood responde, entonces hágalo. Y mientras lo hace, explíquele al almirante Nimitz
porque el servicio silencioso ha estado luchando durante 21 meses con armas que no funcionan. La sala estalla nuevamente. Las acusaciones vuelan de un lado a otro. Están las pruebas no autorizadas de Lockwood. Está el desarrollo previo a la guerra inadecuado de la oficina. Está el costo de reequipar todo. Y está la imposibilidad de rediseñar el detonador de contacto en medio de la guerra. Y entonces la puerta se abre. El almirante Chester Nimitz entra. Es el comandante en jefe de la flota del Pacífico. La sala se pone en atención. Nimitz mira a Blandy. Mira a Lockwood. Mira las fotografías sobre la mesa. Dice: «Caballeros, siéntense». Todos se sientan. Nimitz dice: «Almirante Lockwood, su informe afirma que el Mark 14 tiene una falla sistemática del detonador de contacto. Esto ocurre al impactar objetivos en ángulos perpendiculares». Lockwood responde: «Sí, señor. El percutor es demasiado frágil. Se dobla al impacto en lugar de activar el detonador». Nimitz pregunta: «¿Y su recomendación?» Lockwood dice: «Rediseñar el percutor. Necesitamos una construcción más pesada y un resorte más fuerte. O podemos reemplazar todo el detonador de contacto con un detonador eléctrico». Nimitz mira a Blandy y dice: «Almirante». Blandy se aclara la garganta. Responde: «Señor, rediseñar el detonador requeriría reequipamiento. Requeriría meses de pruebas. Tendríamos que retirar el inventario existente». Nimitz pregunta: «¿Cuánto tiempo?» Blandy responde: 6 meses, tal vez más. Nimitz dice: «Es demasiado tiempo». Golpea las fotografías con la mano. Lanzamos la ofensiva del Pacífico Central en noviembre. Tarawa, Makin, Kwajalein. Necesito apoyo submarino cortando las líneas de suministro japonesas. Necesito torpedos que funcionen. Almirante Lockwood, tiene autorización para implementar una solución provisional, lo que necesite. Almirante Blandy, usted proporcionará el apoyo técnico. Blandy intenta protestar. «Señor, la oficina de artillería». Nimitz lo interrumpe. «¿Cooperará? ¿O encontraré a alguien que lo haga?» Nimitz se levanta. La reunión ha terminado. Septiembre de 1943. La base de submarinos de Pearl Harbor. El equipo técnico de Lockwood trabaja día y noche. No pueden rediseñar todo el detonador de contacto. No tienen tiempo. No tienen la autoridad. Lo que pueden hacer es modificar los detonadores existentes. La solución es la siguiente. Van a reemplazar el percutor frágil con uno más pesado. Van a aumentar la tensión del resorte. Van a hacer el mecanismo lo suficientemente robusto para resistir impactos perpendiculares sin aplastarse. Para octubre de 1943, los detonadores modificados se están instalando en cada submarino del Pacífico. Cada uno de ellos se prueba individualmente. Lockwood insiste en la perfección. Les dice a sus equipos de artillería: «Más vale que cada detonador funcione. O volveremos a lanzar fallos a los japoneses». La primera prueba de combate llega rápido. 6 de octubre de 1943. El USS Wahoo, bajo el comando del legendario comandante Dudley Morton, conocido como Mush Morton, parte de Pearl Harbor. Es su 7ª patrulla de guerra. El destino es el mar de Japón. Cada torpedo lleva el nuevo detonador. El Wahoo nunca regresa. El 11 de octubre, los registros japoneses muestran que un submarino fue torpedeado y hundido por aeronaves. Esto ocurrió en el estrecho de la Pérouse. Los 79 tripulantes se perdieron. Pero antes de hundirse, el Wahoo envió informes de radio. Reportaron ataques con torpedos exitosos. 4 barcos fueron hundidos. Cada torpedo funcionó. La solución funcionó. Fue demasiado tarde para el Wahoo, pero funcionó. Octubre a noviembre de 1943. Los primeros éxitos confirmados llegan en masa. El USS Drum hunde 3 cargueros frente a Formosa. El USS Bowfin destroza un convoy cerca de las Filipinas. 5 barcos atacados, 7 torpedos disparados, 5 hundimientos confirmados.
La proporción se está transformando ante los ojos de Lockwood. Antes de la solución, los submarinistas disparaban un promedio de 12 torpedos por cada hundimiento confirmado. La tasa de fallo era del 60%. Después de la solución, necesitan solo 3 torpedos por hundimiento. La tasa de éxito es del 85%. La diferencia es asombrosa y es letal. Diciembre de 1943. La ofensiva del Pacífico Central comienza. Los marines asaltan la costa en Tarawa. Al mismo tiempo, los submarinos estadounidenses bloquean cada puerto japonés importante. Los convoyes de suministro de las Indias Orientales holandesas son cortados en pedazos. Los petroleros de Borneo son torpedeados antes de llegar a Luzón. Los transportes de tropas que se dirigen a reforzar las guarniciones insulares son enviados al fondo. El Mark 14, finalmente funcionando como fue diseñado, se convierte en el arma naval más letal del Pacífico, el USS Tang. El comandante Richard O'Kane. Entre enero y octubre de 1944, el Tang realiza 5 patrullas de guerra, hunde 33 barcos, envía al fondo 105,000 toneladas de transporte japonés. O'Kane se convierte en el comandante de submarino más exitoso en la historia de la Marina estadounidense. Su táctica favorita era la siguiente: ataques de superficie nocturnos a corta distancia. El Tang cargaba hacia el medio de un convoy japonés. Lo hacía en superficie, lo hacía en la oscuridad, y disparaba salvas de torpedos a múltiples objetivos simultáneamente. Esto requería un coraje insensato, y requería una confianza absoluta en sus torpedos. 22 de enero de 1944. La primera patrulla del Tang frente a la costa de Palau. O'Kane detecta un convoy fuertemente escoltado, 4 cargueros, 2 destructores zigzagueando evasivamente. El Tang va a profundidad de periscopio. O'Kane dispara 6 torpedos en 90 segundos. 3 torpedos impactan el primer carguero. El barco explota, se parte en 2, se hunde en 4 minutos. 2 torpedos impactan el segundo barco. Hay explosiones internas catastróficas. El barco se vuelca. Se hunde en 6 minutos. El sexto torpedo impacta un destructor que intenta embestir al Tang. La proa del destructor se desintegra. El barco se aleja humeante. El ataque completo dura 11 minutos. 3 barcos son destruidos. 6 torpedos son disparados. 6 impactos confirmados. Los japoneses están atónitos. Después de 20 meses de submarinos estadounidenses con armas poco confiables, repentinamente cada torpedo es letal. Un comandante de convoy japonés fue capturado. Escribió después lo siguiente: esperábamos submarinos estadounidenses. Entrenamos para la evasión de torpedos. Pero después de finales de 1943, la evasión se volvió imposible. Sus torpedos impactaban desde cualquier ángulo. Superficiales, profundos, disparos de proa, disparos de popa. Todos detonaban. Nuestros convoyes no podían sobrevivir. Junio de 1944. El estrecho de Formosa, el USS Tang intercepta un convoy de 7 barcos. O'Kane ataca en superficie durante la noche. 11 torpedos son disparados. 10 barcos son impactados. 5 se hunden inmediatamente. 2 se hunden después por los daños. El convoy es aniquilado. Del informe posterior a la acción del destructor de escolta japonés Asashimo, se lee lo siguiente: ataque de submarino estadounidense. Múltiples torpedos desde múltiples ángulos. Explosiones cada 30 segundos. Los cargueros Taitoku Maru, Yamato Maru, Ryuko Maru y Nikko Maru fueron todos hundidos. Los destructores fueron incapaces de contraatacar. Esto se debió a la velocidad y precisión de los torpedos enemigos. El submarino escapó. El Mark 14 estaba haciendo lo que siempre se supuso que debía hacer. Estaba rompiendo la espalda de la logística japonesa. Para mediados de 1944, Japón estaba perdiendo barcos más rápido de lo que podían construirlos. Las importaciones de petróleo cayeron un 70%.
Los refuerzos de tropas no podían llegar a las guarniciones insulares. Los envíos de alimentos del sudeste asiático desaparecieron. El acero, el caucho y las municiones. Todo estaba en el fondo del Pacífico. Los números cuentan la historia completa. En 1942, los submarinos estadounidenses hundieron 180 barcos japoneses. Esto representa 656,000 toneladas. En 1943, hundieron 335 barcos. Esto representa 1,360,000 toneladas. En 1944, hundieron 603 barcos. Esto representa 2,450,000 toneladas. La diferencia la hicieron los torpedos que finalmente funcionaban. El almirante Lockwood mantuvo registros meticulosos. En 1945, él calculó que arreglar el Mark 14 aumentó la efectividad submarina en 400%. Él escribió lo siguiente: si hubiéramos entrado a la guerra con un torpedo funcional, la Marina Mercante de Japón habría colapsado para mediados de 1943. Perdimos 18 meses por negación burocrática. Pero hay una historia más. Una historia que prueba cuán letal se volvió el Mark 14 una vez arreglado. 23 de octubre de 1944. El USS Tang. El comandante O'Kane. El estrecho de Formosa. Es la quinta patrulla de guerra. 24 torpedos están cargados. Después de 10 días de caza, el Tang intercepta un convoy masivo. 11 barcos, 7 escoltas. O'Kane ataca en superficie durante la noche. La batalla dura 6 horas. El Tang dispara 23 torpedos, 18 impactos confirmados. 7 barcos son hundidos. Es el ataque submarino individual más devastador en la historia naval. Entonces ocurre el desastre. El Tang dispara su torpedo 24. Es el último. Lo dispara da un transporte que huye. Pero el torpedo funciona mal. Es un corredor circular. Se curva de vuelta hacia el Tang. O'Kane intenta evadir. Es demasiado tarde. El torpedo golpea la popa del Tang. Explota. El submarino se hunde en segundos. 78 tripulantes se pierden. Solo 9 sobrevivientes son capturados. Entre ellos está O'Kane. Los japoneses los capturan. Incluso en la tragedia, el último torpedo del Mark 14 funcionó perfectamente. O'Kane recibió después la Medalla de Honor. Fue otorgada por el presidente Truman tras su liberación. Esto ocurrió en un campo de prisioneros japonés en 1945. Para el final de la guerra, los submarinos estadounidenses habían hundido 1,392 barcos japoneses. Esto representa 4,800,000 toneladas. Es el 55% de todo el transporte mercante japonés destruido. El servicio silencioso había estrangulado la máquina de guerra de Japón. Y esto solo fue posible porque Charles Lockwood se negó a aceptar que el torpedo funciona bien. 15 de agosto de 1945. Japón se rinde. El servicio silencioso regresa a Pearl Harbor victorioso. Las tripulaciones de submarinos reciben un mensaje del almirante de flota Chester Nimitz. El mensaje dice lo siguiente: han escrito el capítulo más notable en la guerra naval contra un enemigo cuya marina mercante era vital para su supervivencia. Ustedes destruyeron más de la mitad de su transporte. Lo hicieron a un tremendo costo. Perdimos 52 submarinos. Perdimos 3,506 hombres. Pero su sacrificio acortó la guerra. Salvó incontables vidas estadounidenses. Bien hecho. Charles Lockwood nunca buscó la fama. Después de la guerra se retiró tranquilamente. Escribió sus memorias. Asesoró a la Marina en tácticas submarinas. Rechazaba las entrevistas sobre el escándalo del torpedo. Él decía simplemente: hice mi trabajo. Las tripulaciones de submarinos hicieron la verdadera lucha. Pero los submarinistas nunca lo olvidaron. En 1965, 20 años después de la guerra, la Asociación de Veteranos de Submarinos realizó una reunión en San Diego.
Lockwood asistió a regañadientes. Durante la cena, un veterano se puso de pie. Era el comandante Roy Benson, ya retirado. Él había comandado el USS Trigger durante los días oscuros de 1942. Benson dijo lo siguiente: «Almirante, disparé 14 torpedos en una patrulla. 14 disparos perfectos. Todos fueron fallos. Mi tripulación pensó que había perdido los nervios. La oficina de artillería pensó que era incompetente. Pero usted nos creyó. Usted probó que teníamos razón. Señor, gracias a usted, volvimos a casa». La sala entera se puso de pie. Aplaudieron durante 5 minutos. Lockwood lloró. El Mark 14 permaneció en servicio hasta 1980. 39 años. Durante la Guerra Fría fue actualizado con sistemas de guía mejorados. Sin embargo, mantuvo el diseño central. Más de 60,000 torpedos. Mark 14 fueron producidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones de las pruebas de Kahulawe se convirtieron en protocolo estándar de la Marina. Todas las armas ahora se someten a pruebas de campo exhaustivas antes del despliegue. El torpedo pesado Mark 48 es el arma submarina principal de hoy. Fue sometido a más de 5 años de pruebas de fuego real antes de entrar en servicio. Esto ocurrió en 1972. La tecnología del detonador magnético que falló tan catastróficamente en 1942 fue perfeccionada para la década de 1950. Los torpedos modernos como el Mark 48 usan sensores magnéticos combinados con búsqueda acústica. Detectan tanto la firma magnética como el sonido de los barcos enemigos. Pero el legado más importante no es técnico, es cultural. Después del escándalo del Mark 14, la Marina institucionalizó un principio. Los comandantes de campo deben ser escuchados. Los informes de patrulla importan. Y los datos operacionales superan la teoría de laboratorio. La frase «el torpedo funciona bien» se convirtió en una historia de advertencia. Es enseñada en la Academia Naval. Es un recordatorio de que la arrogancia burocrática mata. Lockwood murió en 1967. Tenía 76 años. Su obituario en el Navy Times fue breve, pero cada base submarina en el Pacífico bajó las banderas a media asta. En el año 2016, los investigadores localizaron el naufragio del USS Tang en el estrecho de Formosa. Usando imágenes de aguas profundas, lo encontraron descansando a 91 metros de profundidad. Sus tubos de torpedos estaban vacíos. Había disparado cada arma. Había cumplido su deber. El último torpedo que lo hundió había funcionado exactamente como fue diseñado. Es una prueba sombría de que la solución de Lockwood funcionó. Hoy en el Museo de la Fuerza Submarina en Groton, Connecticut, exhiben un torpedo Mark 14 original. Está junto a un Mark 48 moderno. La placa dice lo siguiente: «La perfección es enemiga del progreso, pero el progreso sin pruebas es desastre». La lección de Charles Lockwood perdura. Escuchen a sus guerreros. Prueben sus armas. Cuestionen la autoridad cuando las vidas están en juego. Porque a veces salvar el mundo requiere romper las reglas. Si estás viendo esto desde cualquier lugar del mundo, nos gustaría saber de dónde nos acompañas. Si alguien en tu familia sirvió en la guerra, o si conocías esta historia antes, compártelo en los comentarios. Estas son historias que pertenecen a la memoria colectiva, y cada testimonio ayuda a preservarlas.